general Jaime Ruiz, señores miembros de la Junta Directiva, señores oficiales, distinguidos jefes políticos de las diversas colectividades. Debo confesar que se me daña un poco la presentación. Yo tenía una idea diferente, pensé que se podía traer un texto escrito y hubiera querido leerlo porque está todo concatenado, y lo hice de tal forma que ustedes no me pudieran sacar de aquí corriendo. Había que sustentar las cosas, comenzando aquella de que por qué un señor Leiva, que no tiene ningún galardón o ninguna personería, es convocado a una reunión como estas. La verdad es que me une un estupendo trato y amistad con algunos miembros de la oficialidad. Hemos conversado de forma permanente y me siento muy en casa. Digamos que la historia es muy larga, aquí la traía, me la voy a economizar. Y además ustedes la conocen. Y lo cierto es que cuando se da la oportunidad y hay un proceso de paz, ahí estoy. Yo obviamente no tengo nada que ver con la agenda. Esa es una agenda del gobierno. Yo le he dicho de la calle, estúdiela. Una agenda con implicaciones jurídicas propias de lo que se denomina, ni más ni menos, acuerdo especial de los tratados de Ginebra, el artículo 3, que se eleva a la categoría de bloque de constitucionalidad. Y obviamente una agenda que está cerrada, que esa es suscrita en pie de igualdad, sin vencedores ni vencidos, y de la que emanan iguales obligaciones y derechos para las partes. Yo a eso no me refiero. Creo que está allí para analizarse y no veo que sea fácil modificarla si ciertamente el proceso no es reversible. El general Ruiz ha traído muchos temas, es imposible referirse a todos, pero sí hay uno que me preocupa, en el que yo hago mayor énfasis y que los sinteticé en 5 páginas, que quisiera leerlas, así sea un poco rápido, porque es como el meollo del asunto, la tal justicia transicional. El tema de los máximos responsables. Pues que al paso que vamos, a donde uno entre y converse hay un máximo responsable. De tal manera que creo que ese es un tema de interés para todos ustedes y naturalmente toca con el meollo del asunto. Aquí decía yo que me daba la tarea de estudiar esto muchísimo. En los últimos 30 años le he dedicado prácticamente todo el tiempo. Y aquí me he adentrado en textos de las más variadas naturalezas. Tienen que ver con el derecho de la guerra, tienen que ver con el jus cogens, el derecho de gentes, el margen nacional de apreciación, que es algo de lo cual nadie conoce en Colombia, de las sentencias de la naturaleza de la Corte Penal Internacional, del problema que tiene porque no tiene detrás lo que se llama el jus puniendi, o sea, la calidad suficiente para ejercer su función. Se diría que es el Consejo de Seguridad, a donde es que van a llevar el tema del artículo 16, cuando hay 3 estados que no suscribieron el Acuerdo de Roma y que no van a ser tan tontos de poner en movimiento un artículo para aceptar el sistema de manera tácita, una aceptación tácita, se da en el derecho internacional. Pero veamos exactamente de qué se trata. Voy a leer el recorrido rápido. Que la paz es un derecho de la tercera generación como lo es el medio ambiente. Así lo interpretaron los doctrinantes durante años, contados estos a partir de su primera consagración en la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, o Carta de Banjul.
Así lo aproximan la mayor parte de los juristas criollos y algunos asesores del actual proceso, sin tener en cuenta que el derecho post-estatuto de Roma, o sea, el derecho del derecho a la paz, lo consagra como el derecho síntesis en el cual ningún otro derecho se logrará a plenitud. Ni siquiera la propia justicia vista como derecho. Invento mío, sugiero que se investigue el desarrollo del derecho síntesis en la historia reciente, muy a partir de la declaración que el director general de la UNESCO hiciera sobre derechos humanos a la paz en París, Francia, en 1997. Que el marco jurídico para la paz, más conocido como justicia transicional, consagrado en el acto legislativo número 1 desde 2012, tema que nos interesa a todos, es la salida de las negociaciones de paz que se adelantan en La Habana sobre pretexto de que los instrumentos que en dicho estatuto se introducen, comillas, tendrán como finalidad prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos, y garantizarán el mayor nivel posible de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Bajémonos de esa nube, señores. Nadie va en búsqueda de la paz para ser penado, y menos si se trata de la pérdida de la libertad. Mucho menos en nuestra querida Colombia, en la que todos somos culpables, en la que todos tenemos cuotas de responsabilidad, y más cuando la agenda, que no la negocié yo ni ustedes, se aprobó en un pie de igualdad, el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Constitución de una Paz Estable y Duradera, suscrito el 26 de agosto del 12, por las partes que hoy se encuentran cara a cara en La Habana. Se limita a la consagración de conceptos y reglas para ser tenidas en cuenta para alcanzar soluciones políticas, económicas, sociales y militares. Pero es que de por sí las fórmulas de justicia transicional planteadas en el texto del acto legislativo número 1 del 2012 y en la sentencia C-579 de 2013, que le insufla vida constitucional definitiva y modula sus alcances presentes y futuros, parecen tomadas de una galaxia diferente a la Vía Láctea. Y no porque Klaus Roxin no exista, o porque Robert Alexis no sea un mago en el manejo de su teoría de la argumentación jurídica que tanto deslumbra autores y analistas del llamado marco jurídico para la paz. Lo cierto es que ninguno de los dos, muy serios por su naturaleza y formación, jamás llegaron a pensar que sus elaboraciones doctrinarias serían tomadas como instrumentos de medición exacta, componente médico, para ser importadas caprichosamente como horma para ser implantada a martillazos limpios al proceso de paz de Colombia. Y nos enamoramos de ellos, tanto como para implantar un masacote jurídico como avenida de salida a nuestras dificultades surgidas de una controversia violenta, especialmente sangrienta, de más de 60 años. Alguien de seguro con la mejor intención, extranjero de nacimiento. ¿Saben a quién me refiero? Profesional del derecho y ducho en derecho alemán, tuvo la desafortunada idea de hacer de Colombia un laboratorio jurídico destinado a ensayar una solución judicial a nuestra encrucijada nacional sin consideración de nuestra historia ni de nuestra identidad y realidad y contexto, anticipando la reducción de responsabilidades de delitos de guerra, así porque sí, a los máximos responsables de los grupos alzados en armas y a los máximos responsables, comillas, de agentes del Estado en relación con su participación en el mismo, entiéndase miembros de la fuerza pública, agregando para el éxito de la propuesta un método de selección, priorización y ponderación, y aplicando el principio denominado de la sistematicidad, todo con la mira de llegar a la implantación de macroprocesos y con el ánimo de dejar de lado investigaciones o procesos que se podrían calificar como de poca monta. Hago la crítica severa en tanto que para diseñar ese método de justicia hubo que recurrir a ficciones jurídicas, en tanto que las acrobacias jurídicas propuestas no serían dables sin una falsa causística. Recuérdense que tratándose de la configuración de ficciones legales, estas pueden darse
formulándose, dice un gran especialista, una premisa prescriptiva de forma condicional con antecedente disyuntivo, al decir del filósofo del derecho Daniel Mendoza, para afirmar que el mismo profesor que consecuentemente se estaría frente a comillas recursos empleados para extender ciertas consecuencias jurídicas a entidades distintas de aquellas para las cuales fueron originalmente previstas. A ese respecto, Kelsen parte de la teoría del como si. ¿Qué quiere decir eso? Juguemos a que esto fuera como si tal cosa. Juguemos como si la sociedad conyugal siempre hubiera existido, pero no, inventémosla solo para efectos de su liquidación. Esa es una ficción. Pone de presente que como el citado filósofo enseña que la ficción jurídica es un constructo imaginario, constructo en cuanto que no se trata de un axioma a la manera que se logra encontrar en las ciencias exactas, tanto como para que se satisfaga una necesidad de derecho, teniendo en cuenta que, comillas, la contradicción con la realidad constituye una de las características esenciales de la ficción, cierro comillas. Yo reto a cualquier abogado, aquí o en el exterior, a que me demuestre que ese marco jurídico para la paz no está lleno de ficciones jurídicas. Un tema especializado, a eso hay que dedicarle tiempo, pero que no nos vengan a vender un pastel para darle la solución a un conflicto de la naturaleza que hemos tenido que confrontar. Continúo. 61 guerras se dieron en el siglo XX. Sus fechas de inicio y terminación son claras. En los textos y cuadros de los se registran, encontramos el conflicto colombiano. Hay incertidumbre respecto de su fecha de inicio, aunque por lo general su comienzo se confunde con el año de creación de las FARC, 1964. No sé si me están escuchando al fondo. Otras son la matanza de las bananeras, 1928, el cuatrienio de Olaya Herrera, 1930-1934, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, 1948. Lo cierto es que se registra un momento de arranque, pero se indica en todos los textos, vayan a internet, que aún el conflicto continúa. Si tomamos el año 30 como fecha de partida, desde entonces 20 presidentes de la República han tenido a su cargo el manejo del Estado. Desde 1948 los presidentes han sido 17 y desde 1964 se registran los nombres de 12 jefes de Estado. Desde 1930 se ha ocupado de la cartera de guerra o defensa 55 ministros de dichos despachos. Desde 1948 el número es 37 y desde el 64, 27. Por otra parte, desde 1930 podemos contar 55 comandantes del ejército. Desde 1948 la suma arroja 45 comandantes y desde 1964 encontramos 22. No es fácil hallar razones sensatas o explicaciones militares, políticas o geopolíticas que señalen por qué la violencia fratricida se ha extendido desde entonces a hoy. 85 años si nos referimos al año 30, origen de la violencia para algunos. 67 si la fecha es 1948 y 51 años si se toma 1964, año de la creación de las FARC como momento de arranque. Pablo Catatumbo, máximo responsable. El coronel Alfonso Plazas Beca, máximo responsable. ¿Cuántas figuras ya dejadas atrás, ya olvidadas, ya recordadas con solemnidad por razones distintas a la violencia y el conflicto interno son máximos responsables? Los López, Ospina, Valencia, los jefes de la guerrilla liberal, algunos de los cuales aún viven forrados en sus arrugadas pieles, los Lleras, los hermanos Castaño, mis parientes Camacho Leiva, Turbay, Samper y el abrazo del oso del narcotráfico, Pastrana y Uribe, los generales tumbados como boliches, como quien dispone de algo desechable cada vez que hay que buscar el culpable río arriba, sin que se les abra después de su caprichoso llamado a calificar servicios, investigaciones penales o disciplinarias. ¿Quién o quiénes son los máximos responsables? Por
por la suerte, ¿a quién o quiénes son los máximos responsables por la suerte de los más de 15.000 hombres de armas de Colombia que hoy se encuentran subyúdice? ¿Lo buscamos en el Palacio de los Presidentes? ¿Estará jubilado o se encontrará en el sector privado o en las cortes? ¿Qué tratamiento judicial le damos a un presidente de la República que públicamente confiesa, comillas, yo ordené la muerte de su hermano, cierro comillas, al referirse a Cano y abrazar en campaña política de Roberto Sáenz Vargas? Esta orden impartida sin fórmula de juicio en un país de leyes y en el que la pena de muerte se prohíbe, máximo responsable, ¿cómo se aplican en este caso los principios de priorización y ponderación? ¿Conducimos a nuestro presidente entre las barras del Senado? Si miramos hacia otro lado para dejar la cosa así, ¿qué dirá Fatuo Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional? ¿Le abrirá un expediente? Colombia es un país en que el síndrome de yo más santo que tú se hace valer todos los días. Los escribas y fariseos en los tiempos de Jesús, dice algún escrito, son un símbolo muy elocuente de la actitud farisaica empedernida de los que manifiestan el síndrome de yo soy más alto que tú. Me voy a saltar para leer un par de párrafos y ya por concluir la intervención. 12 analistas de la historia reciente de Colombia entregaron su informe a la Mesa de La Habana como miembros de la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus víctimas. Se instaló la comisión ante los plenipotenciarios de las partes el 21 de agosto del 2014 y cumplieron el mandato a ellos encomendados 12 individuos de distintas líneas de pensamiento, intérpretes de visiones encontradas. Sus análisis convergen hacia una realidad: el Estado es el gran responsable de todo lo ocurrido, ya por acción, ya por omisión. Digamos que por haber sido incapaz, ni siquiera ha logrado copar con su presencia y autoridad enormes rincones de la geografía patria. Por eso la razón de aquella larga lista ya mencionada de jefes de Estado, ministros de guerra o defensas y de comandantes del ejército. Agréguese la de los comandantes generales de las fuerzas militares, de los comandantes de la Armada, FAC y Fuerza Pública. ¿Cuántos podrán ser en total el número de comandantes? ¿200? ¿250? Yo calculo 300. Y la situación no ha podido ser respuesta por no por incapacidad suya, ni mucho menos. Recordemos que en los interminables años de lucha solo un general ha sido deliberante, Gustavo Rojas Pinilla. Todos los demás han sido, comillas, soldados, armas a discreción. El problema nunca ha sido el uniforme, ni el uniforme oficial, ni el uniforme alzado en armas. La responsabilidad recae en un régimen que aún hace presencia y comanda, que fue inferior a sus compromisos y retos históricos, en una clase dirigente que nunca logró apagar el incendio social y que han dado paulo a que el desgarre nacional continúe. Es por esto que la naturaleza de la paz es esencialmente política. Que los autores, ¿en dónde están? Ahí cito al presidente Gaviria, que en buena hora dice, esperen un momento, hagamos una reflexión. De alguna forma dice, todos somos responsables. ¿Por qué cito yo esto? Porque alrededor de esto se aplica lo que hoy se desconoce. Porque es que no nos quedemos en el derecho de los derechos humanos y en el derecho del derecho internacional humanitario y en el Estatuto de Roma. Aquí se repiten las cosas. Hay unos doctos que son loros. Por ejemplo, que se prohibió la amnistía o el derecho de gracia. Falso de toda falsedad. En las actas que reposan en La Haya se señala que quienes negociaron y construyeron el Estatuto de Roma dejaron esa laguna de forma expresa para que los estados pudieran decidir. Pero como nadie lee, entonces la Corte Constitucional colombiana resuelve modular a la Corte Penal Internacional. Y hay unos especialistas en equivocaciones. A mí me da vergüenza en ocasiones leer que es que a propósito de una masacre en la Corte Interamericana se pronunció y que contra eso
No hay nada que hacer, por Dios. Que venga la señora fiscal y le pregunto si conoce el Catatumbo, si ha ido al Piñuña Negra, si sabe cuál es la historia de las fuerzas militares y la mediocridad de la clase dirigente. Yo quería enfatizar esto, obviamente refiriéndome a otros temas, que por desgracia no lo puedo hacer por razón del tiempo, pero dejo ese gran cuestionamiento en cabeza de todos ustedes. Justicia transicional de Roxin, apalancada por unos sabios que desconocen la realidad colombiana, o un esfuerzo por aquello que se llama esa doctrina que les he mencionado, que ya ha producido sentencias en la Corte de Derechos Humanos en Europa y que en síntesis se traduce: señores, yo en ese enredo no me meto, convoque a su pueblo, rehaga el Estado. Por eso y por otras muchísimas causas, en un país en que la sal es pestilente, creo que lo que hay que hacer es convocar a la ciudadanía para que en una nueva constituyente se revise la estructura del Estado, ojalá en compañía de muchos de los aquí presentes. Señores oficiales, muchas gracias.